Índice de ilusión. ¿Cuál de estos futbolistas me ilusiona más a mí de cara al futuro, de cara a Norteamérica 2026 y las próximas convocatorias de Scaloni? Bueno, este es un video muy especial en donde vamos a repasar a los principales proyectos que tiene la selección argentina de cara al futuro. Algunas aclaraciones muy breves de lo que van a ver en este contenido. Es una opinión meramente personal. Van a tener algunas jugadas para poder observar. Y no menor, va a haber algunos futbolistas que no voy a nombrar, pero no por eso son malos jugadores, no me gustan o me parece que no van a poder estar en el camino hacia Norteamérica 2026, sino que todo lo contrario. O sea, es apenas una lista de 10-12 nombres que voy a dar, futbolistas que a mí me encanta ver o me encanta buscar compilados para ver qué están haciendo, o me encanta saber e informarme acerca de cómo están jugando en sus respectivas categorías, pero la verdad son juveniles que a mí me gusta mucho observar, me gusta mucho seguir. Eso no quiere decir que nombres como Franco Carboni, Cremaschi, Chiai, Perrone, Maestro Puch, por ejemplo, Barco, X Fernández, Langoni, Velasco, tantos otros, no significa que no me gusten, sino que es una lista acotada de jugadores como para ver algunas jugadas de ellos y saber un poquito más. Si les gusta, una parte 2 con algunos otros futbolistas que me faltaron. No va en orden, no es un orden del mejor al peor o del peor al mejor, sino vamos a empezar con Garnacho, un futbolista del que vengo hablando mucho en los últimos contenidos. Fíjense lo que sucedió, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, en YouTube Shorts, en donde subimos un contenido acerca de su presente y cómo es muy elogiado. Gary Neville, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Ten Hag. La verdad que son muchos los elogios bastante importantes, e incluso algunos se animan a hablar de lo parecido que es con Cristiano Ronaldo a su edad en cuanto al ego, la arrogancia y la gambeta. Elogian mucho su 1 versus 1. Es un jugador fantástico que la verdad me parece uno de los grandes proyectos que tiene la selección argentina. Es español, sí, pero tiene familia por parte de la madre argentina y ya es parte del grupo. Yo creo que ya no hay que convencerlo. Lo que comentábamos ayer en el contenido tan importante, ya es parte de los considerados por Scaloni, por el cuerpo técnico, por lo cual es un jugador que es parte del futuro de la selección argentina y siempre es positivo saber esto. Matías Soulé, si yo tengo que elegir de todos estos, que me agarre y me diga, Juli, ya tenés que elegir cuál es el jugador que más te llama la atención de cara al futuro. Yo la verdad, sacando a Garnacho, pongo a Mati Soulé. Es un futbolista de la Juventus que la verdad me gusta muchísimo, un delantero con bastante calidad a la hora de la gambeta, pero también de la inteligencia sobre cómo posicionarse, cómo moverse y cómo generar peligro. Es un jugador con una muy buena calidad en los pies, la verdad. Ya gracias a Allegri en una de las buenas decisiones, aunque todavía le falta darle mayor protagonismo, me parece a mí, Mati Soulé ya es parte del primer equipo de Juventus. Que esté cerca de Di María, a quien de alguna manera podría llegar a reemplazar en la selección argentina, pero no por calidad, sino por posición, me parece una obra del destino muy copada, porque estamos hablando de un mentor de alguna manera aconsejando a un chico que pronto aparecerá en convocatorias de forma bastante habitual, porque Mati Soulé es uno de esos proyectos tan importantes que tiene la selección de cara al futuro. Ya fue convocado por Scaloni, recordemos, para las eliminatorias, entrenó con el sub-20 y es un nombre importante el marplatense. El tercero es Valentín Carboni, quien me sigue en Instagram y por eso estaba obligado a poner... No va por eso, la verdad que es un futbolista muy bueno, la verdad. Es muy positivo tenerlo presente en el futuro de la selección. Valen Carboni juega como mediocampista ofensivo, tiene un talento, una creatividad con bastantes recursos, esto es muy positivo también. Es un jugador que ya es parte del primer equipo del Inter, que no fue cedido como su hermano, pero que sí es un jugador que está presente en las diferentes convocatorias y que ya está mostrando cosas muy interesantes. Valen Carboni, recordemos, pasó por las inferiores de Lanús, saltó a Catania, luego se fue hacia Inter. Muy buena visión periférica a la hora de elegir hacia dónde atacar, hacia dónde generar peligro. Es uno de esos mediocampistas ofensivos tan interesantes que tiene la selección. Hago un parate acá para pedirte que comentes acá abajo qué futbolista te sorprende a día de hoy. O sea, qué jugador que capaz no está en esta lista te ilusiona mucho de cara al futuro, o si está en la lista también me digas por qué te ilusiona tanto de cara a lo que se viene. Seguimos. El cuarto es Nico Paz, a quien vimos bastante en el último Sudamericano Sub-20. Es español, pero ya es parte de la selección argentina. Volverá pronto, pero ya en convocatorias de la mayor. Está haciendo unas jugadas fantásticas en las inferiores de Real Madrid. Pronto seguramente saltará el primer equipo. Es de lo más elegante que podés encontrar entre los futuros proyectos de la selección argentina. Es un jugador con muchísima calidad en 3/4 de cancha para generar peligro, pero también para definirlo. La verdad tiene una gambeta muy interesante. No lo veo tan picante como por ejemplo Garnacho, sino
más pensante hacia dónde moverse. Es un jugador muy interesante de ver porque la verdad que parece que tuviese más años en primera que los que tiene, que son 0. Así que va a ser muy interesante ver las próximas convocatorias en donde seguramente aparezca este futbolista del Real Madrid. De hecho, fue una de las grandes figuras del último torneo que jugó el equipo de Mascherano, que no fue bueno para el grupo, pero sí fue positivo en lo individual para Nico Paz, para mostrarse. Fue una de las buenas figuras que tuvo el equipo, creo que lo hizo muy bien. Lucas Román, el ex Ferro Odi en Barcelona, muy pronto lo podríamos llegar a ver en el primer equipo. Fue adquirido por 1.2 millones de euros, más objetivos que amplían esa cantidad. Además, en una de esas modas positivas que hay en el fútbol argentino, se adquirió un 15% de una futura venta, algo que, por ejemplo, benefició muchísimo a River en cuanto al caso Enzo Fernández. Xavi Hernández lo definió de esta manera: es un jugador interesante que acaba de llegar, tiene buena izquierda, tiene talento y nos va a ayudar. Además, hablaba de una cláusula de 400 millones de euros. Yo no sé qué tan real es esto, pero bueno, el dato salió en absolutamente todos los medios, así que vamos a comentarlo y el día que lo pueda chequear yo les diré si esto es cierto o no, pero de momento me parece una locura. Lucas Román es un jugador muy picante, un futbolista con mucho desequilibrio individual y que la verdad en ciertos momentos, en ciertos desequilibrios, me hace acordar a cierto jugador a sus 16 años. No lo vamos a nombrar porque la comparación es eterna, siempre aparecerá un nuevo Lionel, pero bueno, la verdad que el rendimiento que tiene a la hora de atacar, qué sé yo, hay cositas, hay señales. Thiago Geralnik, otro nombre importante que hace muy poco tiempo firmó hasta 2025 con el Villarreal. Es un jugador que ya la rompió toda en el Villarreal C, está en el B y la verdad viene ascendiendo muy rápidamente a pasos bastante importantes en lo que es Europa. Es ex River, hizo inferiores en épocas de Gallardo, pero no duró mucho ya que a una edad temprana, bajo la patria potestad, su papá iba a ir a trabajar al exterior, salió la oportunidad de Villarreal, no hubo charla, no hubo posibilidad de que se quede, incluso Gallardo quiso convencerlo, hubo una charla personal con el futbolista para convencerlo de que se quede y no hubo caso. Geralnik decidió continuar su carrera junto a su familia, que bueno, la decisión es obviamente de toda la familia, y se fue al exterior dejándole sí un dinero, un porcentaje a River, pero bueno, el proyecto de juvenil pasó a formarse principalmente en las inferiores del fútbol español. Es un futbolista ofensivo, un mediocampista ofensivo con muchísima calidad. La verdad que es uno de esos jugadores que me interesa mucho ver. Ya fue convocado por Scaloni, parte del sub-20 de Mascherano, así que pronto seguramente esté en las convocatorias argentinas. El número 7 es tal vez de los más experimentados, si no el más experimentado de todos los que vamos a nombrar, y es Fausto Vera, que hace no mucho tiempo se fue del fútbol argentino, está en Corinthians. La verdad que es uno de esos jugadores muy interesantes de ver en la mitad de la cancha. En la medular es un futbolista con una visión, una calidad, una ubicación espectacular. Es un jugador de esos que suelen decir entra muy bien por los ojos, porque es un futbolista con una cierta elegancia, pero además un sacrificio muy interesante. Es un jugador que suele ser determinante en los equipos que se van formando, en los diferentes 11 en los que ha jugado a lo largo de su carrera. En el fútbol argentino la rompió toda y ahora que está en el fútbol brasileño no veo la hora de verlo en Europa. Tengo libertad, me lo pide el entrenador y puedo jugar tanto de primer como de segundo volante. El sueño de todo deportista es estar en la selección. Fue parte del sub-17, fue parte del sub-20, fue parte de la prelista argentina para la Copa América que terminaría ganando en 2021. Y tras salir de Argentinos Juniors, una de las grandes canteras del fútbol argentino, la verdad que está haciéndolo muy bien en Brasil. El octavo de Facu Bonanote, un jugador que hace no mucho tiempo saltó desde Rosario a lo que es el fútbol inglés, una Premier League que sigue sumando argentinos y que tiene en este futbolista de lo más picante a uno de esos jugadores que la verdad vos prendés la tele, pagás una entrada para poder ir a verlo, porque si tenés la posibilidad en su momento acá en el fútbol argentino o si tenés la chance de ir allá, es un futbolista para pagar entrada. O sea, si juega, tienes que ver a Facu Bonanote. El otro día un amigo que tuvo la oportunidad de verlo en el fútbol argentino me cuenta cómo quedó maravillado el día que lo vio. Siendo un chico, Tevez lo había elogiado muy fuerte, hablando de cómo esa aceleración y freno que puede llegar a tener este jugador a la hora de gambetear le hacía acordar a Leo Messi. Y la verdad no me parece un elogio exagerado, porque es un futbolista con muchísima velocidad, es un futbolista de potrero, es un talento de potrero, y esa habilidad es muy interesante de ver y seguramente esté pronto en las convocatorias. Te digo que es uno de los 3 que más chance tiene, porque ya está en la Premier League, porque ya fue convocado en juveniles argentinas y porque está siendo obviamente seguido por el fútbol argentino, por la selección argentina para el futuro. El noveno de esta lista es
Luca Romero. Hace mucho tiempo venimos hablando de Luca Romero, pero aún es muy pibe. Apenas 18 años tiene este jugador que tiene doble nacionalidad, porque recordemos, nació en México pero juega para la Argentina. De hecho, de toda esta lista, es uno de los jugadores que más jugó, si no el que más, en inferiores en diferentes categorías. Estuvo en el sub-15, en el sub-16, en el sub-17, también en el sub-20 y fue convocado para la mayor, aunque no jugó. Ya tiene casi 300 minutos disputados en la primera división de Lazio. Es parte de casi todas las convocatorias del equipo, aunque no entra siempre. Estuvo 70 minutos contra Juventus, 15 minutitos contra Milan. Entra en determinados partidos, no menores. Su contrato termina ahora en junio y todavía no firmó renovación alguna. Se habla de que ya están de acuerdo en los términos del próximo contrato, pero al no firmar tiene la posibilidad de salir pronto como agente libre. Así que vamos a ver qué sucede con la decisión de Luca Romero para su futuro. Con apenas 18 años y ese talento que tiene, sería raro que no pase a un club importante si es que quiere salir. Y el último futbolista, había pensado en muchos, pero voy a elegir a Prestiani. Vélez en los últimos tiempos sacó jugadores muy interesantes, pero este chico, la verdad, me parece uno de los talentos más importantes que tuvo en el último tiempo el fútbol argentino y que pronto lo veremos desplegar su mejor nivel seguramente si todo va sobre los carriles normales. Hay muy pocos jugadores en el fútbol argentino entre los talentos que podemos encontrar, o al menos los que uno ve, los que uno observa siguiendo a la selección argentina, siguiendo el fútbol argentino en general, que tengan la aceleración que tiene este chico y el control de pelota en esa aceleración. Es capaz de gambetear de una forma muy interesante, así que es uno de esos talentos ofensivos a seguir. Ojo con Prestiani, el futbolista que es el más joven en la historia de Vélez Sarsfield en debutar en primera división, con 16 años y 3 meses, que se hablaba de un interés de Barcelona y Real Madrid, pero que a su edad hoy juega en Vélez, aunque muy seguramente pronto lo veremos en el fútbol europeo. Ojalá tenga tiempo de formarse de la mejor manera en la liga local y por qué no jugar una buena cantidad de partidos en Vélez antes de pegar el salto a un desafío superior en las ligas del viejo continente. Hasta ahí llegamos. Estos son los jugadores que me ilusionan mucho de cara al futuro. Seguramente alguno quedó colgado, pero te invito a vos en comentarios que me digas quién faltó, si es que crees que hay un jugador que tiene el talento suficiente como para sorprenderte cada vez que lo nombren y decir, este chico me ilusiona mucho de cara al futuro. Así que te leo. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más contenido. Gracias por la banca en los últimos materiales. También en Instagram, en Twitter y por supuesto en TikTok. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más.